Yo soy la licenciada Dorana Carrero Ortiz, soy psicóloga, ex docente del Centro Bach de Inglaterra. He dictado cursos desde 1996 al 2020 y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en este cuarto foro internacional el legado del Dr. Bach en la clínica de hoy. Cómo esta enseñanza nos trae algunas reflexiones muy importantes y muy concretas para quienes trabajan como sanadores, terapeutas, pero también para la vida de cada persona, padres, madres, hijos, cómo nos aporta algo muy, muy actual. Permítanme que les comparta esta presentación que hice para ustedes. El doctor Bach nos ha dejado en su legado las esencias y sobre todo su filosofía. Las esencias florales son preparados con flores silvestres que estaban en la casa del doctor Bach y que preparadas como si fuera té, se cortaban en la época de florecimiento, él las colocaba en agua, en un cuenco, si eran de floración en verano, donde había más sol, se las colocaba directamente al sol, si eran de floración de invierno, se las colocaba un poco en la cocina, se las servía, se separaba la planta y ese agua quedaba impregnado de la esencia de esa flor. ¿Quién era el doctor Bach? El doctor Bach nació el 24 de septiembre de 1886. Estamos en el 2025, en Mosley, una pequeña ciudad cerca de Birmingham, en Inglaterra, y falleció el 27 de noviembre de 1936. Era médico, bacteriólogo, patólogo, homeópata. ¿Cómo descubrió el poder sanador de las flores? Porque cuando lo convocan para el ejército, para la guerra, descubren que tenía cáncer de intestinos y frente a esta situación donde le avisaron que le queda 3 meses de vida, el joven Bach siempre fue muy atento a las necesidades de las personas en plena época industrial de Inglaterra, entonces él empezó a buscar, encontró la homeopatía y los preparados homeopáticos, era muy reconocido como homeópata también, pero empezó a buscar también la base para su propia curación. Es así como descubrió el poder sanador de las flores con un método súper simple. Eh, las flores de Bach serían primas de la homeopatía porque no son exactamente iguales, se preparan con métodos diferentes, mucho más sencillos, y con las flores de Bach no hay crisis exonerativas, no hay agravamientos, se procede fundamentalmente a, mientras que en la homeopatía lo igual cura lo igual, en las flores de Bach lo opuesto es lo que sana. ¿Por qué? Porque el defecto es la contracara de una virtud. Me van a escuchar hablar muchísimo de esto. El descubrimiento de las flores de Bach, de las esencias y su poder sanador es fundamentalmente apoyado en su filosofía. Y eso ayuda muchísimo a comprender los usos, las aplicaciones
Y lo que va más allá de tomar la esencia, la actitud que yo voy a desarrollar para mi propia vida. Es, nosotros consideramos que es una forma de pensar diferente, ¿sí? De aprender, de reconocernos. Como en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Bueno, a medida que te vas conociendo, vas a aprender. Y aprender de vos te va a ayudar también a aprender sobre los demás. Para Bach, el principal fracaso de la ciencia moderna residía en que trataba los síntomas y no las causas. ¿Y cuáles eran las causas? Para él, la enfermedad en esencia era el resultado de un conflicto entre el alma y la personalidad. Y solamente se puede resolver el síntoma cuando se busca cuál es esa diferencia, eso que la mente, la personalidad, la educación, las experiencias que tuve, lo que elegí, no permiten escuchar de mi alma. En mi alma, en mi interior, en mi esencia, está todo, todo, todo lo que es positivo. Somos una fuente, somos un jardín nosotros. Acá están algunas de las flores del doctor Bach que les quería mostrar algunas como para que las vayan conociendo. Son silvestres, son de la casita, porque para él la curación tenía que ser muy simple y generalmente observabas qué crece en tu jardín y eso es lo que te va a ayudar a sanarte. Las flores de Bach actúan sobre estados mentales y emocionales en desequilibrio, aportando la virtud que se encuentra en cada persona, pero que la personalidad o los defectos no permiten que esas virtudes se expresen. Fíjense qué cambio de paradigma, porque de entrada nos está diciendo que tenemos virtudes y hay que dejar, permitir o facilitar que se expresen. ¿Cómo actúan las flores de Bach? No tienen principio químico activo, o sea, no hay química. Entonces se preparan, como les conté, por el método solar o por el método de hervir, según la floración, y actúan por leyes físicas. Si ustedes tienen un diapasón y tienen una cuerda de un piano o tienen otro diapasón y ustedes hacen sonar, vibrar este diapasón, el otro va a empezar a resonar y a vibrar en la misma frecuencia. Esa resonancia, esa empatía, es una ley física, ¿sí? Entonces, la ley de resonancia que nos ayuda con la música es básica para comprender cómo funcionan las flores. No hay nada químico. Actúan capa por capa de la emoción más superficial a la más profunda. Pero yo estoy enojado y cuando pasa el enojo descubrís que estabas triste y era mejor estar triste que era mejor estar enojado que aceptar tu tristeza. El libro principal de Dr. Bach es El cúrese usted mismo, y para él había dos errores fundamentales: la disociación de nuestra alma con nuestra personalidad. Vieron que a veces uno tiene como corazonadas, como algo que siente, che, me parece que tengo que hacer esto, y uno dice, no, no, pero, o, o se auto convence que uno no puede, no sabe, bueno, todo eso son disociaciones entre el alma y la personalidad. Y la otra forma de error fundamental es cuando se ataca a la unidad, cuando yo me siento por encima de los demás, cuando yo me siento muy por debajo de los demás. Entonces son formas de atacar la unidad porque todos formamos parte de la unidad. Y eso uno lo ve claro en el jardín. Ustedes tienen un jardín, las flores crecen, na- algunas las plantaron, otras crecieron por sí mismas, y ninguna flor le dice a la otra, ay, qué fea que sos, o qué suerte que yo soy rosa y no soy jazmín porque soy mejor. ¿Se dan cuenta? O sea, está bien, ustedes me van a decir las flores no hablan, pero es la actitud, ¿sí?
tengamos en cuenta la actitud. Entonces, esto es importante, entender dónde estamos cometiendo un error, cosa que a veces no lo podemos, no nos atrevemos a verlo, por eso existen las figuras de los amigos de verdad o de los practitioners o consejeros florales o los terapeutas o los médicos o esas personas que nos inspiran confianza y que amorosamente van a apoyarnos a que nosotros veamos esos aspectos de nosotros mismos que nos cuestan ver, distinguir, comprender o aceptar. ¿Para qué situaciones podríamos tomar flores de Bach o sugerirlas? Para estados mentales y emocionales en desequilibrio. Me tomaron un examen, me fue mal. Bueno, para esa tristeza, esa frustración. Estoy preocupado porque tengo que resolver unos temas y se me vienen ideas en la cabeza y no me las puedo sacar de encima y no puedo dormir. Bueno, para ese estado emocional, perdón, ese estado más mental, en desequilibrio. Eh, Estoy súper contento, mañana va a ser mi cumpleaños, estoy excitadísimo, solo pienso todos los amigos que voy a hablar. Para ese exceso de entusiasmo y fanatismo, también puedo tomar flores de Bach. Puedo tomar flores de Bach acompañando procesos médicos y psicológicos sin sustituirlos. Por ejemplo, casos de duelo, muerte, enfermedad, en embarazos, en partos, en orientación vocacional, en divorcios. Pueden ser a niños, a mascotas, a adultos, adolescentes. Pueden trabajar sobre temas, acompañado con los especialistas también, ¿no? Pero reconocer las emociones que nos generan las tecnoadicciones, cómo llego yo a volverme dependiente del celular, emociones que generó el bullying en un niño o el moving en un adulto en su trabajo, emociones que hacen que un niño quiera eh, molestar, agredir, hostigar a otro niño, ese niño también siente. Y el niño que hace de testigo en el bullying también tiene emociones, sobre todo ese triángulo de agresor, agredido y observador que sostiene la fuerza del que agrede. Esas emociones, hay que trabajarlas en los tres. Y esas emociones son emociones en desequilibrio. El grooming, que como ustedes sabrán, es el acoso sexual a niños a través de Internet con identidades falsas. También es necesario ayudar a esa emoción, a esa sensación de vulnerabilidad, a esa sensación de ignorancia que tiene el niño y de haber vivido una situación fuerte y abusiva. Entonces, esas emociones, el doctor Bach las trae en un set que son 38 flores y un remedio de rescate. Imagínense todo lo que nosotros pensamos que nos pasa por la cabeza, que es reducido a 38. Es una maravilla. La enseñanza del doctor Bach es simple y eso es lo que tiene de especial y poderoso. Podemos recomendar o tomar flores apoyando procesos de cambio, permitiendo que cada persona se conozca y a partir de ello se cure. Estoy incómodo en mi trabajo, la verdad que no sé cómo hacer para progresar en un puesto nuevo. Bueno, veamos, trabajemos sobre eso. Pueden acompañar a las personas que buscan su bienestar y pueden reconocer sus emociones que necesitan comprender y abrazar. Esto lo que es el quiero estar bien, ¿no? Tengo derecho a la felicidad. La- el doctor Bach decía, la salud y la felicidad es nuestro derecho. O sea, tenemos que tener claro que eso es nuestro. Las flores aportan herramientas en personas neurodiversas no para que encajen en un modelo, sino para que sean plenamente quien son y desplieguen lo mejor de sí mismos en beneficio de ellos y de toda la comunidad. Vamos a hablar después de neurodiversidad porque es uno de los temas muy presentes en la clínica de hoy y que en la época del doctor Bach no se hablaba de esto.
no estaba. Conocerte a ti mismo, el primer paso, conocerse a uno mismo es el primer paso para sanarse. El valor poderoso de la educación, por eso es tan importante este foro, para que desde los distintos eh, disertantes podamos recibir este mensaje poderoso de educación, de compromiso, de transformación. Entonces, el valor de la educación y el autoconocimiento permiten la gestión emocional. Si yo sé lo que me pasa, puedo aprender herramientas para que eso no me dañe ni dañe a otros. Y también puedo resolver situaciones conflictivas con el otro, porque puedo empatizar, saber qué es lo que le pasa, puedo ver qué recursos puede tener. Que si uno no se conoce, lo que no se resuelve puede transformarse en enfermedad en cuerpo físico. En el capítulo 3, lo que dice el doctor Bach es que lo que conocemos como enfermedad es la etapa final de un trastorno más profundo y que realmente el éxito se consigue no tratando los síntomas, sino eliminar la causa básica. Y esto que les contaba recién, ¿no? El error de atacar la unidad o disociarse uno y no reconocer esa parte del alma, de, de más profundidad. Este, bien, entonces, ¿cuáles son las 7 enfermedades primarias? O sea, primero dijimos que había dos divisiones, una de uno con uno mismo y una de uno con la unidad. Pero esto también se puede pensar como 7 defectos que son causantes de enfermedad. El orgullo, la crueldad, el odio, el amor propio, también llamado egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la avaricia. Si se estudian, si se miran, se da cuenta cómo estos son 7 caminos para atentar contra la unidad. Estos siete, eh, estos 7 defectos generaron en el doctor Bach la mirada de que podemos dividir las emociones en 7 grupos. Los que tienen miedo, ahí están mencionadas las flores que corresponden a cada grupo. Los que sienten incertidumbre, los que le falta interés en el presente, los que se sienten solos, fíjense que los que se sienten solos hacen formas de atentar contra la unidad, con que todos tenemos lugar y pertenencia. Los hipersensibles a influencias externas atentan contra la unidad con ellos mismos porque están pendientes del que dirán o del enojo que tienen con alguien o de cómo alguien puede influir en ellos. El desaliento y la desesperación, esto es esta sensación de poder no dar más, como la angustia extrema, ¿vieron eso como que uno siente así? Bueno, está provocada por el desaliento y la desesperación. Y lo muy interesante, el exceso de preocupación por el bienestar de los demás, lo que genera está derivado de la ambición, de la codicia. ¿Por qué? Porque si yo tengo que decirte a vos lo que tenés que hacer, estoy negando tu posibilidad de que vos lo hagas, lo desarrolles como quieras. Entonces ustedes me van a decir, sí, pero algo de cuidado tiene que haber. Ahí justamente es, si yo estoy dando amor y lo doy con piolín, o sea, te doy mi amor, pero quiero que me des algo a cambio, es distinto al amor incondicional. O si yo te digo, para mí eso es mejor que esto otro, es una cosa distinta, respetuosa, a que si yo digo, mira, las cosas son de una sola manera y son como yo digo, ahí estoy arrasando con el otro. El orgullo
es la falta de reconocimiento de la pequeñez del alma y es la pérdida del sentido de la proporción de la minuciosidad de uno en el medio de un esquema más general. La crueldad es la negación de la unidad de todos y un fracaso en comprender que cualquier acción adversa contra otra persona está atentando contra el todo, ¿sí? Ni, el odio es lo opuesto al amor, ¿sí? Es muy fuerte porque es como el sentido inverso. Solo conduce a acciones terriblemente dañinas, ¿sí? Pensamientos adversos. El egoísmo es la negación de la unidad porque solo me pienso a mí mismo y me pongo como único, como el centro. Me siento que soy el sol y todos giran alrededor mío. La ignorancia es el fracaso para aprender, es negar la verdad. ¿Vieron cuando a veces uno tiene la sensación de que sabe algo pero lo calla? O cuando uno dice, habla en forma de pregunta, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Ahí en la misma frase está expresado que el caballo de San Martín era blanco, pero dudo de mi propio criterio y consulto. Eso es ignorancia. La inestabilidad, la indecisión, la debilidad de propósito resultan cuando la personalidad se niega a reconocer que hay una parte de uno o poder superior, como cada uno quiera verlo, que tiene una visión más de conjunto. No es lo mismo lo que se ve desde la planta baja o desde el primer piso de un edificio que lo que se ve desde el 15º piso, que tiene una visión más general. Depende para qué, el nivel de donde se vea va a ser mejor, ¿no? La codicia es el deseo de poder, ¿sí? Esto de que soy el hermano mayor de Dios y quiero todos los juguetes. Bien, ahora la pregunta que ustedes se hacen es, ¿cómo nos sanamos? Porque hasta ahora mostré 7 defectos terribles y ¿cómo puedo hacer? Bueno, en principio, desarrollar activamente las virtudes. Esto de que nosotros hablamos sembrar en nuestros hijos valores, bueno, también en nosotros mismos y en nuestros vínculos. Se habla mucho de relaciones tóxicas, claro, pero relaciones tóxicas también cuando uno depende del otro, y ahí tenemos esto de atentar contra la unidad porque no me respeto a mí y quizás el otro sea codicioso y avance sobre mí y me dejo avanzar, y ahí tenemos estos defectos, pero también eh, poder pensar en no solamente desarrollar, y en el caso de una relación, poder cultivar valores, reconocer cuáles son los valores de uno, los valores del otro y poder compartirlos, potenciarlos. Entonces, es también la posibilidad de no solamente la acción de cultivar las virtudes, sino también permitirnos un pensamiento sereno, un tiempo, llámenle de mindfulness, meditación, de desconectar un poco de todo y conectarme con la respiración, con poder estar presente aquí y ahora para poder sentir y ser coherente entre el pensar, sentir y actuar. Al orgullo, la virtud es la humildad, humus, tierra, ¿sí? La tierra que nos permite la fertilidad. A la crueldad, la compasión, ¿sí? Esto de sentir con el corazón. Al odio, el amor. El amor es una energía, es un sentimiento que es libre de condicionamientos, no exige nada, no pide nada, da y en este dar se une con el otro. El altruismo es el conocer al otro como diferente de mí y brindarle lo que el otro necesita, estar atento al otro. La sabiduría es conectarse no con el intelectualismo, sino con este saber vivir, ¿no? Antes se hablaba de los ancianos saben, con este respeto que había con los mayores porque habían vivido más. Bueno, la sabiduría
también en nosotros, fundamentalmente en nosotros. La ecuanimidad, el equilibrio que nos da la estabilidad. Si yo ya sé que hay, no sé, momentos que son de calma y momentos de tormenta, no me desespero cuando está la tormenta, porque va a venir la calma también. Y a la codicia, la virtud es la generosidad. ¿Dónde opera cada quien? Entonces, en el yo superior, en el alma, van a actuar los místicos, quizás los meditadores, los que trabajan con otro tipo de disciplinas. En el cuerpo, si una persona está enferma, van a actuar los médicos o los deportistas desarrollando habilidades en nuestro cuerpo físico o la nutricionista que nos va a enseñar a comer para cuidar nuestro cuerpo. En la personalidad, por supuesto, los psicólogos, habrá partes donde los psicólogos, la personalidad y el cuerpo se unen en la química de los psiquiatras, que estarían en esta interfase entre cuerpo y personalidad. Y en el self, en ese punto central, actúan las personas, los sanadores, los practitioners en flores de Bach, aquellos que pueden mirar la integración de todas estas partes. Lo importante es que todos actuemos en red, no que uno diga yo soy, ¿no? Porque ahí vuelve el defecto, yo estoy por encima de todos y esto que parece tan sutil, de hecho lo es, tiene impacto porque en la medida que nosotros empezamos a desarrollar nuestras virtudes, también el circuito de todo lo que es químico en nuestro cuerpo va también a responder a ese estímulo. El otro día me hacían para el tobillo una terapia de choque, que era como poner, como si fuera un diapasón, pero en realidad era un golpe muy fuerte, que no era doloroso, pero me explicaban que ese choque le decía al cerebro, vení, actúa, responde, y después de eso la reparación. Entonces, al repararse, el cerebro empezaba a aflojar de la tensión y empezaba el estado de bienestar en el cuerpo y en la herida. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros empezamos a desarrollar el estado de bienestar, el estado de estar en paz, de coherencia interna, y también la química de nuestro cuerpo empieza a variar. Las flores de Bach no actúan sobre la química del cuerpo, pero si nosotros hacemos este cambio, vamos a empezar a generar cambios también en otro tiempo, no es inmediato, son procesos. Por ejemplo, Aspen para los miedos de origen desconocido. ¿Vieron cuando uno siente como, ¿qué pasó? ¿Hay algo ahí? O no sé, hay algo que va a pasar, algo malo va a pasar, la sensación de presagio. Les presento Aspen para que la conozcan, para que se familiaricen. Mimulus, el miedo a cosas conocidas, la conducta de evitación, eso no tomo el avión porque me da miedo. Y la timidez, esas personas que se sonrojan están, cuando están por hablar en público. Cherry Plan, el miedo a perder el control, a hacer cosas terribles. Fíjense lo que es la forma de la flor, todos los estambres están como así, como si fueran a estallar, pero en realidad tienen un orden perfecto como el cosmos. Cerato, para los que dudan de su propio criterio y consultan. Les presento a Grimony, esta vara con florcitas amarillas, es para la tortura mental detrás de un rostro alegre. Esto es muy importante porque muchas personas ponen cara de fiesta, de feliz cumpleaños, y para sostener eso, por ejemplo, se introducen en el alcohol o en los juegos en línea, las apuestas en línea, o acá lo importante es ver cómo sufre el que sufre. Siempre que tenemos la más compleja situación, lo que nos interesa es cómo sufres, qué emoción siente esa persona, porque
no trabajamos como para todo dolor de cabeza aspirina, no es lineal, somos seres únicos y vivimos la vida de manera diferente. Entonces, las personas que son agrimony o pasan por situaciones agrimony tratan de tapar lo que sienten. Entonces lo tapan a veces de manera muy dura, como las adicciones, como esto de esforzarse para estar bien y en realidad la procesión va por dentro y eso genera de repente que le duele el pecho y no sabe qué es y es la misma angustia. Holly, para el odio, la envidia y los celos. Fíjense que es el muérdago, la flor de la Navidad para muchos, pero justamente nos habla del amor incondicional, Holly. Esa es su virtud. Sweet Chestnut, el castaño dulce para la angustia extrema, cuando uno siente que se ahoga. Rockwater es el agua de manantial para la inflexibilidad, el autoexigente y el sacrificio. Esas personas que hablan hay que hacer tal cosa, es como que hay un solo punto de vista y esta inflexibilidad para ellos están tan conectados con que hay un ideal, una forma única de hacer que se sacrifican en función de eso y se presentan a sí mismos como el ejemplo para que todos los demás hagan lo mismo. No les imponen por convencimiento, sino que es obvio que esto es así, no entiendo cómo no te diste cuenta. Y esa forma también rompe la unidad. Vine, la vid, es autoritario, dominante e inflexible. Es la codicia por sí misma. En virtud es el liderazgo ejecutivo, el que está en la emergencia y sale a poner prioridades, sabe resolver la situación, pero es dominante. Ahora, si ustedes tienen un jardín y tienen rosas, salvias y jazmines, ¿ustedes le pedirían a una flor que cambie y que deje de ser como es, que cambie el color o su estructura? No. La neurodiversidad y los neurotípicos. La neurodiversidad es un concepto actual que se refiere a la diversidad en el funcionamiento cerebral y la manera en que las personas procesan la información. A diferencia del enfoque tradicional que así asume un estándar. Entonces, ese estándar es como entrar en una forma y eso es para todos. Ahora, ¿qué significaría esto? Es como si tuviéramos dos teléfonos, uno con un procesamiento iPhone y otro con un procesamiento Android. Mejor, peor, no, diferentes, como las flores de nuestro jardín. Lo que estoy tratando de mostrarles es cómo una temática tan actual, moderna, que en la época del doctor Bach no estaba, desde el cómo sufre el que sufre, qué virtud esta persona puede desarrollar, tenemos mucho para ayudarnos y para potenciarlos. ¿Qué entra dentro de la neurodiversidad? El espectro autista, la dislexia, los traumas, el síndrome de oposicionista, el déficit de atención, la ansiedad, el obsesivo compulsivo, el gifted es el que tiene como Asperger, que es el que es superdotado, que también es un tema. Y bueno, dicho de otras maneras, los trastornos del lenguaje oral y escrito también, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, eh, también la bipolaridad se encuentran dentro de este espectro neurodiverso, muchos colores. Y está bueno que podamos ver que no todos somos iguales, es más, que no somos ninguno iguales y que no tenemos que entrar en un molde. En Grecia, en la antigua Grecia, estaba el lecho de Procusto, antes era una cama, antes de entrar a Atenas, y para poder entrar te acostaban ahí y si eras más chico te estiraban y si eras más largo te cortaban. Eso es lo que hacemos cuando pretendemos que todos seamos de la misma manera.
Las habilidades sociales, que a muchos de las personas neurodiversas les resultan un poco más difíciles, como apegarse, como conectarse, como ser asertivos con las palabras, como poder ser flexibles con el pensamiento para resolver conflictos, ser empático, tener control. Hay muchos chicos, pongamos como ejemplo con déficit de atención e hiperactividad, entonces empiezan a aletear o empiezan a saltar o hacen ruidos. Bueno, eso es para autorregularse, ¿sí? La flor de Bach que podría ayudar en estos momentos de estas situaciones se llama Cherry Plant, para el miedo a perder el control, ¿sí? La dificultad de tener autocontrol, porque el procesamiento es tan rápido que necesita salir y no termina por ahí de resolver el control. Y la comunicación. Funciones ejecutivas es esta posibilidad de organizar, planificar, de poder tener flexibilidad de cognitiva, memoria del trabajo, de poder no ser reactivo, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Como, bueno, poder pensarlo, ¿no? Las funciones ejecutivas permiten responder a nuevas situaciones y son las bases para aprender, para tener comportamientos dentro de un conjunto. Entonces, nos permite la flexibilidad cognitiva, tener, no salir y decir cualquier cosa en cualquier momento, poder planificar, tener velocidad de procesamiento. A veces no todos aprendemos igual, a veces aprendemos más rápido, otros con otro tiempo. No todas las frutas caen al mismo tiempo del árbol. Lo interesante es que la propuesta es cambiar la forma de mirar, la exclusión. Ah, no, usted no puede entrar porque usted es diferente. La segregación, bueno, los diferentes que se queden afuera, pero todos juntos, ¿no? Entonces, cuando yo era chica, era los que iban al grado A eran los rápidos inteligentes y los B les costaba un poquito. No, eso es segregación. Integración en el sentido de, bueno, todos los diferentes, sí, sí, están dentro del grupo, pero los tenemos condicionados o les damos poca tarea, o no la tarea que ellos pueden desarrollar, sino una subvaloración de sus personas, sus trabajos, sus posibilidades. La inclusión es cuando todos tenemos lugar, como en el jardín, todos tenemos lugar para ser quien somos. Salir de este lecho de Procusto, salir de esta caja, ese es el desafío, el mirar de otra manera. Este es el aprendizaje hermoso que nos permite este encuentro. No es suficiente pensar fuera de la caja, pensar es pasivo. Hay que acostumbrarse también a actuar fuera de la casa, a llevarlo a lo concreto, eso de poder darle a cada uno el lugar que tiene, darle apoyos si necesitan por particularidades diferentes y recibir nosotros también apoyos diferentes a lo que es. Para el doctor Bach, probablemente la lección más grande en nuestra vida es aprender a ser libres, libres de las circunstancias, de nuestro entorno, de otras personalidades y sobre todo libres de nosotros mismos, ya que hasta que no lo seamos, seremos siempre incapaces de brindarnos abiertamente y de servir a nuestros semejantes. ¿Qué te llevas de este encuentro con el legado del doctor Bach? Animate a ver, animate a aprender de las flores y las emociones. Animate a ser plenamente quien sos. Espero que hayas podido disfrutar esta conversación, esta charla, esta mini formación, esta idea de animarse a ver de otra manera y quedo absolutamente a tu disposición para lo que gustes. Realmente es un placer participar de este encuentro y estoy muy agradecida a los organizadores por brindarnos a todos la oportunidad de aprender, de cambiar y de tener bienestar para nosotros y para nuestra comunidad. Muchas gracias.